Cuba y el resto del mundo también son titulares hoy miércoles 30 de diciembre de 2020, año 62 de la Revolución, con el sumario Dunia Silva y Marlon. Denuncia canciller cubano intenciones de Estados Unidos de incluir a Cuba en la lista de países que fomentan el terrorismo. Condenan expertos de la ONU indultos de Donald Trump a contratistas que mataron a civiles iraquíes. Rememoran en Santiago de Cuba aniversario 62 de la batalla de Mafo. Fortalecen Cuba y Vietnam colaboración económica y científico-técnica. Una hora para la información precisa. Le habla Jorge Luis Ríos, que le sugiere conocer sobre la comparecencia hoy en la mesa redonda de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, quien responderá a inquietudes y opiniones sobre los salarios, la seguridad social y la asistencia social. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un encuentro con directivos y trabajadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde se encuentran en fase 1 de ensayos clínicos los candidatos vacunales contra la COVID-19, Mambisa y Abdala. Contamos con ustedes para seguir cosechando éxitos en el 2021, dijo con afecto y gratitud el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a directivos y trabajadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, una institución que el jefe de Estado visitó este martes y donde se encuentran en la fase 1 de sus ensayos clínicos los candidatos vacunales contra la COVID-19, Mambisa y Abdala. Los dos candidatos vacunales nuestros están en fase de desarrollo clínico. Ambos candidatos y ambos ensayos clínicos, le hemos dado el nombre de Mambisa y Abdala, ya culminaron su primera inmunización el día 7 de diciembre. Y ambos candidatos tienen esquemas de inmunización diferentes. Los dos candidatos están en plena fase de desarrollo clínico. Los resultados hasta ahora reflejan la seguridad y la inocuidad de ambos candidatos y que exploran dos vías de administración diferentes. Una es la vía intranasal y la otra es la vía intramuscular. Luego de la detallada presentación ofrecida al presidente Díaz-Canel durante el intercambio, el director general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, doctor en ciencias Euloquio Pimentel Vázquez, comentó a la prensa que aunque el diseño de la fase 1 no se concibe para hablar de datos de eficacia, en términos de inocuidad y seguridad, los candidatos marchan como lo tenían previsto. Es decir, la hipótesis que parte para ambos ensayos de que el producto es seguro se está cumpliendo hasta el momento. Tanto en la explicación brindada al presidente cubano como en sus declaraciones a la prensa, subrayó que en estos momentos se reportan en el mundo 286 proyectos asociados a candidatos vacunales. De ellos, precisó, 66 ya sobrepasaron todas las fases de investigación preclínica en modelos animales y ya se encuentran en fase de investigación clínica en voluntarios sanos. Pero de esos 66 candidatos que están en clínica, solo 18 exploran la tecnología de vacunas de subunidad proteica, que es la estrategia en términos de plataforma tecnológica que utiliza Cuba en sus 4 candidatos. Y de los 18 ensayos clínicos que hay hoy con candidatos basados en su unidad proteica, 4 son cubanos. Realmente esa cifra, cuando uno la descubre, le impacta, porque pensar que de los tantos proyectos que hay en investigación, de las tantas empresas transnacionales, instituciones que hay en el mundo dedicadas a esto, que de 18 candidatos que exploran la tecnología y la plataforma tecnológica de producción de vacunas a través de las unidades proteicas, 4 sean cubanos, esa expresión numérica no necesita muchos comentarios. Durante el intercambio con directivos y trabajadores de la institución, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó el protagonismo de los científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en el enfrentamiento a la COVID-19, a quienes expresó admiración, el respeto por lo que hacen, pero sobre todo dijo gratitud. El jefe de Estado comentó que ha sido un año difícil, pero también de aprendizaje, y en la mayoría del pueblo, aseveró, hay un heroísmo que hay que reconocer. Y la gente como ustedes, que en medio de esas complejidades, que las tienen también en sus casas y en su familia, siguieron con un esfuerzo tremendo a tiempo completo y desarrollaron vacunas. Entonces yo digo, eso lleva una expresión de gratitud, de reconocimiento, porque el reconocimiento no tiene que ser solo que es receptivo, sino que resistimos de una manera creativa. Díaz-Canel indagó acerca del papel de los jóvenes en esta batalla desde la ciencia contra la epidemia. Se interesó por sus historias de vida y dialogó amenamente con una joven graduada de bioquímica que justamente inició su servicio social con la dura prueba de aportar a la investigación de estos candidatos vacunales.
Más de una vez, el presidente insistió en que los expertos y más experimentados deben incentivar también la osadía y la creatividad de los recién graduados. Al concluir un año tan difícil, el jefe de Estado los convocó a seguir aportando al desarrollo científico de Cuba. Y que venga el 2021, que va a ser también intenso, va a ser un año retador, pero que venga, que lo vamos a esperar con ganas, pues también con ganas nos vamos a crecer, y yo creo que va a ser un año también que vamos a poder consolidar resultados a partir de estos aprendizajes. Pero por lo que ustedes han representado en medio de toda esa batalla, nosotros queremos expresarles, además de la admiración y el respeto por lo que hacen, por el aporte, la gratitud sincera por lo que han hecho y la felicidad que uno siente de contar entre sus compatriotas con personas como ustedes, con jóvenes, como los que han estado en estos proyectos, tienen tanta capacidad, tanto talento, que no es lo que basta, porque en otros lugares del mundo puede haber capacidad, puede haber talento. Pasa mucho entonces también por otras virtudes humanas que son el compromiso, la disposición, la entrega, yo diría el sentido de responsabilidad con que han asumido que hay que salvar un país, que hay que salvar la humanidad, y que una parte importante de esa salvación hoy es que haya vacuna. El abrazo por todo lo que han hecho y que contamos con ustedes para que también en el 2021 podamos seguir cosechando éxito. Muchas gracias. Mambisa y Abdala, 2 de los 4 candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19, forman parte de la hazaña de la industria biotecnológica y farmacéutica del país en tiempos de pandemia. En el caso del ensayo clínico Abdala, que se desarrolla en Santiago de Cuba, cuenta con 132 voluntarios, mientras en Mambisa, diseñada para aplicarse por vía intranasal, participan 88 personas en La Habana. Los 2 candidatos vacunales del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología se suman a Soberana 01 y Soberana 02, gestados en el Instituto Finlay de Vacunas. Estos 4 proyectos, que abordan diferentes tecnologías industriales, vías de administración y tipos de antígenos, no compiten por recursos humanos ni por capacidades industriales, sino que se complementan en esta batalla por la vida para optimizar el camino que conduce a la meta de inmunizar a nuestra población contra un virus silencioso y letal. Angélica Paredes, Radio Cubana. Este 29 de diciembre se estudiaron en Cuba 13.162 muestras de PCR, de ellas 86 resultaron positivas a la COVID-19. Cuando solo faltan unas horas para recibir un año nuevo, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, hizo un llamado al pueblo cubano a mantener las medidas higiénico-sanitarias para evitar el contagio por la COVID-19. Se acercan días un poco complejos desde el punto de vista de que son propicios para la reunión familiar, que no vamos a dejar de hacerla, la unión de muchas personas a veces en locales no muy apropiados, y es importante hacer un llamado de atención de los aspectos que tenemos que cumplimentar aún en momentos festivos, momentos de trago, porque un momento de satisfacción puede convertirse en un momento desagradable después con el contagio de la enfermedad. Con la confirmación en el día de ayer de 86 nuevos casos positivos a la COVID-19, Cuba acumula la cifra de 11.687 pacientes diagnosticados hasta la fecha con la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. El doctor Francisco Durán García ofreció una actualización de la situación epidemiológica del país. De los 86 casos del día de ayer, 83 son cubanos y 3 son extranjeros. 34, el 39,5%, fueron contactos de casos confirmados. Ahora se incluye la nueva modalidad que tiene que ver con el arribo de viajeros a nuestro país, y es que el 55,8% de los casos confirmados en el día de ayer pues tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. O sea, arribaron ya incubando la enfermedad y con el protocolo establecido pues se diagnostican en Cuba. Hay 4 en los cuales no se pudo precisar la fuente de infección en el día de ayer. De los 86 casos diagnosticados en el día de ayer, 38 son autóctonos. Los casos autóctonos, los 38 del día de ayer, pues uno es de la provincia de Artemisa, del municipio San Antonio, 6 son de la provincia de La Habana, de los municipios Playa 2, Cerro 1, San Miguel del Padrón 1, Centro Habana 1 y Plaza 1. De Mayabeque se confirma un caso ayer de San José, del municipio San José. De Matanzas 5, 3 de Pedro Betancur y 2 del municipio de Cárdenas. De Villa Clara 4,
2 del municipio de Sagua La Grande y 2 de Caibarién, de Camagüey 1 del municipio Camagüey, de Las Tunas 4 del municipio Puerto Padre, de Holguín 6 del municipio Jibara 3, de Banes 1 y de Sagua de Tánamo 1, de Granma 8, 7 de Niquero, 1 de Bayamo, de Santiago de Cuba 2, del municipio Palma Soriano y Santiago de Cuba 1 cada uno. A su vez, en el día de ayer se produjeron 128 altas médicas. Lamentablemente se reportó la muerte de 2 pacientes para un acumulado de 145 fallecidos hasta la fecha en el país. Por otra parte, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública puntualizó que de los 1.521 pacientes ingresados hoy positivos a la enfermedad, 1.509 muestran una evolución clínica estable. Hay 12 pacientes en estado crítico y 8 graves. En la jornada de ayer se analizaron más de 13.000 muestras para detectar tempranamente la enfermedad en el país. De los 11.687 pacientes diagnosticados hasta la fecha con el virus SARS-CoV-2, 10.003 pacientes se han recuperado totalmente de la enfermedad en Cuba. Hoy en el mundo se reportan 189 países con la presencia de la COVID-19. Mirta Guerra para el Sistema de la Radio Cubana. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:12 minutos. El anticipo de otro tema que también será noticia. El inicio en Camagüey de las labores de su laboratorio de biología molecular. La ampliación en los minutos que siguen. El canciller de nuestro país, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció hoy los intentos del gobierno de Estados Unidos de incluir a Cuba en su unilateral lista de países que fomentan acciones terroristas. A través de su cuenta en la red social Twitter, el jefe de la diplomacia cubana escribió: denuncio maniobra del secretario de Estado Pompeo para incluir a Cuba en su lista de estados patrocinadores del terrorismo y complacer a la minoría anticubana en la Florida. Ante la cínica actitud de las autoridades estadounidenses, el titular de Relaciones Exteriores recordó que desde hace más de 6 décadas, Washington garantiza refugio e impunidad a grupos terroristas que actúan contra Cuba desde su territorio. Este miércoles el diario The New York Times reveló que el secretario norteamericano de Estado Mike Pompeo valora un plan para colocar otra vez a Cuba en la lista de naciones que, según Estados Unidos, patrocinan el terrorismo, relación espuria y unilateral, sin basamento legal, que incluye de forma selectiva a naciones que rechazan los dictados de Washington. En declaraciones al diario neoyorquino, el futuro presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el demócrata de Nueva York, Gregory Meeks, se trata de otro truco del gobierno de Trump con el fin de poner esposas a la administración entrante. Pompeo tiene 3 semanas para decidir si Cuba debe ser designada como Estado patrocinador del terrorismo, calificativo unilateral que se impuso por primera vez a nuestro país en 1982 bajo la administración del republicano Ronald Reagan y eliminada en 2015 durante el proceso de normalización de las relaciones bilaterales. Con una gala político-cultural en Venezuela se celebró el aniversario 62 del triunfo de la Revolución Cubana. Me veo y toco y me pregunto, ¿cómo ha podido ser? Vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país. Las manifestaciones del arte resultaron otra vez respaldo a la Revolución Cubana desde Venezuela. La gala político-cultural por el aniversario 62 del triunfo del 1 de enero de 1959 reforzó el antiimperialismo con dosis de artes escénicas, danza y música. Con la fuerza de seguir cultivando rosas blancas que se forjan de la mañana del mamé. El arte revolucionario llegó también a cientos de internacionalistas como agasajo a la ayuda al pueblo venezolano en 2020. Sigue la colaboración cubana en Venezuela, que ya cumplió 20 años, escribiendo una de las páginas más gloriosas de nuestra historia. El integrante de la Dirección de las Misiones Sociales de Cuba en Venezuela, Juan Carlos Valdés, realizó las conclusiones de la gala. Ratificando nuestra condición de que ser internacionalista es salvar nuestra propia deuda con la humanidad, y hacemos patente la máxima martiana: deme Venezuela en qué servirla, en mí tiene un hijo. La celebración contó con la presencia del embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez Barrera, y el jefe de las misiones sociales cubanas, Julio César García Rodríguez.
Ambos entregaron reconocimientos a misiones e internacionalistas destacados durante el año que finaliza. Hacemos entrega de merecido reconocimiento a Liuber Guisado Coello, Misión Médica Cubana. Dispone otorgar de manera especial por el trabajo en el enfrentamiento a la COVID en la República Bolivariana de Venezuela el sello conmemorativo Sello de Oro para colaboradores destacados al colaborador Alfredo Domínguez Villegas. El integrante de la Dirección de las Misiones Sociales de Cuba en Venezuela, Juan Carlos Valdés, refirió en otro momento de su intervención. La historia de nuestro país y de nuestro pueblo son un ejemplo en el mundo. Las misiones cubanas en Venezuela también lo son. En el marco de este aniversario del triunfo de la revolución, reciban el respeto, admiración y el reconocimiento de la Oficina de Atención a Misiones, conscientes que el 2021 lo enfrentaremos con la convicción y el optimismo de que triunfaremos, como nos enseñara nuestro invicto comandante en jefe. Pues no habrá mejor promesa que cumplir con el deber. A ritmo de música, danza y teatro, internacionalistas de Cuba en Venezuela celebraron el aniversario 62 del triunfo de la revolución. Desde las artes, ratificaron su andar hacia el porvenir. De saber ser cada día más cubano, es la hora de gritar. En Venezuela, Elvis Gil, enviado especial de la radio cubana. 1:17 minutos. La noticia en el mundo hoy. El indulto de Donald Trump a 4 estadounidenses condenados por matar a civiles iraquíes mientras trabajaban como contratistas en el 2007 violó las obligaciones de Washington en virtud del derecho internacional, denunciaron este miércoles expertos de la ONU en derechos humanos. Trump benefició con la amnistía a Nicholas Sleden, declarado culpable de asesinato en primer grado, mientras que favoreció también a Paul Sloff, Ivan Liberty y Dustin Hare, condenados por intento de homicidio voluntario cuando en medio del tráfico en una plaza de la capital de Irak, Bagdad, mataron a 14 ciudadanos desarmados. Los 4 contratistas trabajaban para la empresa de seguridad privada Blackwater, propiedad del hermano del secretario de Educación de Trump, y fueron incluidos en una ola de indultos previos a la Navidad anunciada por la Casa Blanca. Para la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, Yelena Aparak, perdonar a los contratistas de Blackwater es una afrenta a la justicia y a las víctimas de la masacre de la Plaza Nisuar y sus familias. En un comunicado, Aparak remarcó que esos indultos violan las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional y en general socavan el derecho humanitario y los derechos humanos a nivel mundial. Al permitir que los contratistas de seguridad privados operen con impunidad en conflictos armados, los estados se animarán a eludir sus obligaciones en virtud del derecho humanitario, advirtió la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios. Los expertos de la ONU reafirmaron que la Convención de Ginebra obliga a los estados a responsabilizar a los criminales de guerra por sus actos, incluso cuando actúan como contratistas de seguridad privada. Los indultos a los 4 estadounidenses condenados por matar a civiles iraquíes fueron incluso fuertemente criticados por muchos en la nación norteña. El comandante de las fuerzas del Pentágono en el momento del incidente, el general David Petraeus, y el embajador en Irak por esa fecha, Ryan Crocker, calificaron los indultos como enormemente perjudiciales, una acción que le dice al mundo que los estadounidenses en el extranjero pueden cometer los crímenes más atroces con impunidad. Entre tanto, en el contexto de la concesión de indultos o conmutaciones de sentencias en los últimos días del mandato de un presidente en Estados Unidos, la incógnita continúa siendo si el propio Trump se perdonará a sí mismo. Hay quienes se preguntan en la nación norteña si Trump optará por esa estrategia preventiva para protegerse de cualquier proceso en su contra una vez deje el cargo y pierda la inmunidad que actualmente lo ampara. Ese perdón sería una medida sin precedentes, pero el profesor de Derecho en la Universidad de Yale, Stephen Duck, declaró en entrevista con la cadena británica BBC que no cree que Trump lo intente. Si lo hiciera virtualmente, estará reconociendo que cometió un crimen federal, según Doug, quien apuntó que ningún presidente se ha autoperdonado y por lo tanto no ha habido un caso que le haya dado a la Corte Suprema ocasión de pronunciarse sobre la cuestión. Otros expertos citados por la cadena BBC creen que el presidente sí se puede perdonar porque la Constitución de Estados Unidos está escrita de forma amplia y no contiene ninguna excepción explícita que impida el
uso o abuso de ese poder. El propio Trump tuiteó en 2018 que tenía el derecho absoluto a perdonarse a sí mismo, aunque añadió que no tendría por qué usarlo ya que no había cometido ningún delito. Se prevé que de aquí a la fecha en la que Joe Biden asume el poder el 20 de enero se produzcan nuevos indultos por parte de Trump. Lluvias ocasionales en la costa norte, central y oriental, pronostica el Instituto de Meteorología. Los argumentos ahora con el máster en ciencias Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Comienzan a variar ligeramente las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional. La circulación de vientos ya no permite la llegada de nublados a zonas de la costa norte. Ahora los vientos han pasado a soplar del este al sudeste, los nublados pasan tangenteando zonas de la costa norte, dejan alguna lluvia, principalmente en la costa norte oriental, pero con registros muy poco significativos. La madrugada resultó fría nuevamente, con temperaturas mínimas entre 15 y 18 grados, registrándose el valor más bajo en Bainoa, Mayabeque, con 13,2 grados. Durante las próximas horas y hasta la madrugada continuarán similares las condiciones meteorológicas, régimen de pocas lluvias y temperaturas frescas. Por eso en el pronóstico estará parcialmente nublado y nublado en zonas de la costa norte de casi todo el territorio nacional, ocasionalmente con muy escasa probabilidad de lluvia para esta tarde-noche. Durante la tarde se alcanzarán temperaturas máximas entre 27 y 30 grados. En la noche las temperaturas estarán entre 18 y 21 grados, algo más frescas en localidades del interior del occidente. Los vientos soplan del este en la región occidental, del nordeste al este en el centro y el oriente, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, hasta los 35 en zonas de la costa norte con rachas superiores. Se mantiene la marejada en todo el litoral norte, así como desde Punta de Moisés hasta Cabo Cruz, con acumulaciones de agua en zonas bajas del litoral norte de Guantánamo, incluyendo el malecón de Baracoa. En el resto del litoral sur habrá oleaje durante todo el día. En resumen, mis amigos, lluvias ocasionales en zonas de la costa norte central y el extremo norte oriental, más baja la probabilidad de lluvia para el resto del territorio nacional, con temperaturas agradables. Miguel Ángel Hernández, Noticiero Nacional de Radio. La vicepresidenta de la Cámara de Representantes del Pueblo de Etiopía, Sitae Minale, dominó hoy al Premio Nobel de la Paz al contingente médico internacional de Cuba, Henry Riff. Minale, primera parlamentaria de su país que hace la propuesta de manera formal, destacó ante el órgano legislativo la labor de los profesionales cubanos desde 2005, particularmente en África, donde han enfrentado epidemias graves como el ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona y la pandemia de COVID-19, además de brindar atención especializada ante huracanes e inundaciones, entre otros desastres naturales. La vicetitular del legislativo etíope e integrante del gobernante Partido de la Prosperidad reconoció en 2016 el trabajo y esfuerzo del contingente cubano Henry Riff, continuador de la huella de brigadas médicas cubanas que desde 1962 trabajan en el continente y han recibido el agradecimiento de los pueblos y gobiernos de casi 40 países. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez encabezó la reunión del Grupo Temporal de Trabajo donde se analizó el comportamiento de la COVID-19 en el país durante el mes de diciembre, que refleja un crecimiento del número de casos por día en relación con periodos anteriores. La batalla contra la COVID-19 mantiene en alerta a todo el país, en un escenario epidemiológico caracterizado por el incremento del número de casos positivos, agravados por la cifra de viajeros internacionales que arriban a la nación y son diagnosticados con la enfermedad. El Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno que preside Miguel Díaz-Canel Bermúdez y en el que igualmente participó el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, realizó este martes la evaluación del comportamiento de la COVID-19 en el país durante un mes que refleja un crecimiento del número de casos por día en relación con periodos precedentes, según informó José Ángel Portal Miranda, titular de Salud Pública. Ahora, al cierre de la semana pasada, algunas cifras. El promedio de casos por día en diciembre ascendió a 108,6, incrementándose respecto al mes anterior un 125,3, o sea, de 48,2 casos por día, crecimos a 108,6 casos por día en el mes. Los mayores niveles de transmisión en el presente mes se presentan en La Habana, que tuvo 39 casos por día,
seguido de Santiago, Matanzas, Artemisa, Villa Clara y Pinar del Río, donde se concentró el 72,4% de los casos que fueron diagnosticados. Las provincias de Mayabeque, Artemisa, La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, por ese orden, encabezan las mayores tasas de incidencia de casos confirmados por cada 100.000 habitantes durante los últimos 15 días. La última semana reflejó un alto número de contagios. En la gráfica está la semana más alta de toda la serie de la epidemia. Se produce un incremento en el diagnóstico de un 53,1%. Los casos autóctonos aumentaron en un 50,4% y los importados en un 55,9%. Como se aprecia y se ha mantenido, ha sido un caso importado contra uno autóctono. Eso habla también de las acciones que se han estado haciendo vinculadas a los viajeros. Los mayores aportes a la incidencia durante la semana se han observado en La Habana con un 39,8%, Santiago de Cuba un 8,8%, Matanzas un 7,9%, Artemisa un 7,1%, Mayabeque y Villa Clara un 6,4%. Al considerar el escenario epidemiológico actual en lucha contra la COVID-19, igualmente el jefe de Estado cubano intercambió este martes con los expertos y científicos que han acompañado esta batalla durante estos largos meses para contribuir a la toma de decisiones. Al presentar su habitual modelo de pronóstico matemático de la enfermedad, el doctor Raúl Guinovar caracterizó el comportamiento de la COVID-19 por provincias y en el país, al tiempo que evaluó el impacto de los casos importados en la población nacional. En resumen, ¿qué se puede decir? Que los casos importados están influyendo, primero están creciendo de una manera paulatina y nos hace que los números nuestros verdaderamente empiecen a preocupar. Y la otra cuestión es que están influyendo en la transmisión autóctona dentro del país, algo que se ve también porque ya empiezan a aparecer en instituciones algunos problemas de este tipo. Entre tanto, la doctora Lisek Sánchez expresó que alrededor del 60% de los casos diagnosticados con la COVID-19 en el país son contactos de primer y segundo orden de viajeros internacionales. Hay varios mensajes que queríamos transmitir. El primero es que la mayoría de los casos, o sea, de los viajeros se están confirmando el segundo día, o sea que hay un 57,5% que está siendo diagnosticado con el primer PCR, casi el 60%. O sea, esto ratifica la medida que se está tomando en estos momentos, o sea, de pedirle que tengan un PCR. Entonces, lo segundo que hay que marcar y es el riesgo que está teniendo la población, o sea, los familiares de estos viajeros, que esto hay que transmitirlo en las estrategias de comunicación que se haga, es que el 72% están diagnosticándose después del segundo día, o sea, incluso a los 10, a los 12 días, etcétera, o sea, que están manteniéndose en la comunidad y que están los familiares y los convivientes, o sea, están teniendo ese riesgo, o sea, que eso es súper importante, que se dé a conocer y que se trabaje, o sea, en las viviendas. La robustez del protocolo de atención sanitaria en el país fue una vez más resaltado por el presidente cubano. Que lo otro que le da uno también como convicción es la robustez también de los protocolos nuestros, porque en medio de esta situación se nos podía haber creado una situación más compleja. Por ejemplo, este es el mes que ya tenemos más casos total y sin embargo es el tercer mes con menos muertes. Exacto. Con menos muertes, o sea que la letalidad incluso no... Lo que pasa es que es el mes también que hemos tenido más gente en terapia y sin embargo no ha sido el mes de más muertes. Para el doctor Antonio Aja es fundamental el comportamiento de las personas en un escenario epidemiológico como el actual, así como prever estrategias de anticipación para poder preparar a las familias y la comunidad. Y el otro elemento que yo quiero señalar es que nosotros tenemos en el país la capacidad de poder seguir previendo estas situaciones, a nivel de municipio incluso, de poder saber qué cantidad de cubanos residentes en Cuba tiene fuera, qué cantidad de emigrados, eso lo sabemos, eso lo tenemos. Lo que tenemos que saber utilizar para poder prever, para poder indicar cómo trabajar este asunto. Antes de finalizar el encuentro, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez felicitó a nuestros expertos y científicos por la entrega y aportes realizados durante estos meses de enfrentamiento a la pandemia que ha tributado a la toma de decisiones del gobierno. Y el reconocimiento por la labor que han hecho y por el aporte a todo el enfrentamiento a la COVID. Ustedes son parte de la
de las personas que han aportado muchísimo, que nos han ayudado a tener resultados en este enfrentamiento. Así que una felicitación también de gratitud por el aporte. En un escenario epidemiológico de mayor complejidad por el incremento de la entrada del número de viajeros internacionales, Cuba refuerza sus medidas para mantener el control de la enfermedad, que implica igualmente el comportamiento responsable de las personas, las familias y la comunidad, lo cual deberá acompañar los extraordinarios esfuerzos del personal de la salud y nuestros científicos para proteger y salvar vidas. Demetrio Villaurrutia, Sistema de la Radio Cubana. A partir de hoy, la provincia de Camagüey cuenta con un moderno laboratorio de biología molecular. En saludo al aniversario 62 del triunfo de la revolución, los camagüeyanos reciben varias obras de beneficio social, nuevas viviendas, la conclusión de la rehabilitación de la planta potabilizadora que suministra agua a la ciudad de Camagüey, el Hotel San Juan de Dios, un restaurante remozado y el laboratorio de biología celular y molecular. Se concluyó el módulo número 1, que es el tercero y último, para ya brindar una capacidad de tratamiento de agua de 1.800 litros, 9,3 kilómetros en la conductora Máximo y 4 kilómetros en la conductora Pontezuela, y la ampliación de las redes en los repartos modelo Juanito Imán, 11,5 kilómetros. Esta vivienda, si no hubiera sido por la revolución, por el partido y el gobierno, no hubiera sido posible. Y entonces esto es maravilloso. Esto solo se logra en un país socialista como el de nosotros. Realmente tiene muy buen confort para un hotel 4 estrellas que pensamos ya categorizarlo para el año 2021, en el segundo semestre. Este laboratorio de biología celular con un costo de construcción y montaje de 497,000 pesos, con una inversión en equipamiento diagnóstico de 250,000 pesos. Ya se han analizado un total de 3.799 muestras. La obra de la revolución en Camagüey, con nuevas entregas en los sectores de la salud, el turismo, la gastronomía, la vivienda y los recursos hidráulicos. Miosoti Fabelo Pinares, Noticiero Nacional de Radio. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:32 minutos. Del acontecer cultural cubano. La compañía Liz Alfonso Dance Cuba anunció que a principios de enero de 2021 participará en la competencia online Ballet Beyond Borders, evento con sede en la ciudad norteamericana de Los Ángeles. Tradicionalmente, esa cita propicia el intercambio cultural en torno a los diferentes estilos de la danza y la manera de fomentar el desarrollo de las artes desde compañías, programas y organizaciones de distintos países. El corto La Fibra, adaptación para el cine de un texto del poeta cubano Karel Leiva Ferrer, obtuvo premio al mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine Cinemaking 2020, donde participaron en 11 categorías unas 150 obras pertenecientes a más de 54 países. La cita tuvo lugar del 24 al 26 de diciembre pasado en Bangladesh, manteniendo todas las medidas de seguridad en medio de la pandemia de la COVID-19. La joven cantante Joanna Álvarez Peña, conocida en el mundo de la música como China, presentó su primera producción fonográfica, Una Nueva Mujer, con la empresa de grabaciones y ediciones musicales Segrem. Luego de un tiempo fuera de los medios, la también compositora y productora regresa con ese material que, según confiesa, marca un antes y un después en un momento clave de su vida. Hoy en Santiago de Cuba rememoran el aniversario 62 de la batalla de Mafo, una de las hazañas del ejército rebelde liderada por Fidel. Otra vez, el poblado de Mafo reedita su historia con honor y compromiso. El aniversario 62 de la última batalla de la Guerra de Liberación Nacional, liderada por Fidel, camino hacia Santiago de Cuba, devino en acto de homenaje perpetuo por el 30 de diciembre. La conmemoración, distintiva del municipio de Contramaestre, tuvo lugar en el otrora Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba, hoy Unidad de Beneficio de Café para la Exportación, Rolando Ayuc, escenario de la épica gesta que durante 20 días permitió el triunfo del ejército rebelde sobre las tropas de la dictadura allí acantonadas. En ese histórico lugar convergieron hombres y mujeres en composición reducida en presencia del desafío epidemiológico de la COVID-19 que precisa del cumplimiento estricto del protocolo sanitario válido frente a esta pandemia.
Bajo esas circunstancias, combatientes de la Revolución Cubana en sus distintas generaciones, trabajadores de la producción y los servicios, jóvenes y algunos pobladores locales patentizaron su lealtad revolucionaria ante pretensiones injerencistas y el recrudecimiento del bloqueo norteamericano contra la isla. Entre música y poesía, la máxima dirección del partido reconoció el protagonismo de la Federación de Mujeres Cubanas en Contramaestre, organización merecedora de la condición de vanguardia nacional, gracias a la unidad y consagración constante de las féminas locales en su quehacer cotidiano para continuar enalteciendo la obra revolucionaria. La gratitud de mano de la presidencia a un grupo de sindicatos que se destacaron en el año 2020 y en tiempos de pandemia, con acento al colectivo de trabajadores de la Unidad Empresarial de Base de Beneficio Café Rolando Ayuc, cuya fuerza productiva aportó con creces a la economía nacional en su principal rubro exportable. José Ángel Labrada Castillo, primer secretario del partido en el municipio de Contramaestre, tuvo a su cargo las palabras centrales del acto, momento propicio que llamó a su pueblo a seguir pensando como país para continuar ordenando el modelo económico cubano, el que precisa de voluntad e inteligencia colectivas en defensa de un mejor futuro. Como cada año, el poblado de Mafo revive su historia con gloriosas páginas de heroísmo, trabajo y compromiso que hacen de Contramaestre un municipio con capacidad creativa frente a las adversidades de los tiempos actuales. Conmemorado en Mafo, aniversario 62 de su histórica batalla. Para los servicios informativos de la radio cubana, desde Contramaestre, Moraima Zulueta Gómez. 1:37. Cuba y Vietnam afianzaron hoy la colaboración económica y científico-técnica bilateral durante la 38ª sesión de la Comisión Intergubernamental, que sesionó de manera virtual en La Habana y Hanoi. Presidida por el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca y el titular vietnamita de la construcción Phan Hong Ha, las partes destacaron el excelente estado de las relaciones entre ambos gobiernos y pueblos, así como las potencialidades a desarrollar de cara al futuro. Al respecto, Malmierca resaltó que pese a las afectaciones causadas por la COVID-19, los vínculos económicos y comerciales continuaron desarrollándose y entró en vigor el 1 de abril de este año el acuerdo comercial suscrito a fines de 2018 en el contexto de la visita a Vietnam del presidente Miguel Díaz-Canel. La agenda económica bilateral para el quinquenio próximo mantendrá la cooperación bilateral en el sector agroalimentario, demostración de que pese a la contracción del comercio debido a la pandemia, Vietnam se ubica como el segundo socio comercial de nuestro país en Asia y entre los primeros 20 a nivel mundial. Malmierca significó ambas partes rubricaron varios memorandos de entendimiento en las áreas de cooperación y negocios, el estudio de campo en Vietnam de la vacuna cubana Provac contra la fiebre porcina clásica y la implementación de tareas conjuntas en ciencia, tecnología e innovación, así como un acuerdo de reprogramación de la deuda entre la empresa vietnamita Vinafood 1 y su similar cubana Alimpor. El jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños Báez, y el director de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud, Emilio Delgado Iznaga, comparecieron en el espacio radiotelevisivo de la Mesa Redonda para informar sobre los precios de los medicamentos en las transformaciones que acompañarán la tarea ordenamiento. La ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaño Weiss, al intervenir en la mesa redonda confirmó que los medicamentos que se dispensan por la tarjeta controlados complementarios mantienen sus precios minoristas actuales de cara a la población, aun cuando estos tienen un incremento real de sus producciones y reciben el efecto de una devaluación de la moneda, en especial aquellos que dentro de su composición tienen materias primas importadas. En términos de medicamentos, siempre hablamos en el entorno de 7.000 millones, porque estamos hablando de que hay un subsidio en estos productos de 3.000 millones, pero no podemos olvidar que están todos los medicamentos que se entregan o que se utilizan en la red hospitalaria de nuestro país, porque forman parte de ese derecho gratuito al sistema de salud, pero que también tienen un costo, que también se transforman por el impacto. Una de las estrategias para el 2021 que contribuirá a bajar los costos de los medicamentos es potenciar la industria farmacéutica y biotecnológica del país. Porque será entonces una manera también de abaratar los costos en la producción y entonces eso nos permitirá venderle a la población medicamentos a precios quizás más bajos que si los tuviéramos
que importar. Una de las mayores preocupaciones de la población está en el precio de la dipirona, medicamento muy consumido en Cuba y que tiene fijados 6 tipos de precios en función de ser importada o de producción nacional. La funcionaria aclaró que el precio de la dipirona a partir del 1 de enero dependerá de la cantidad de tabletas, del gramaje y de la forma de presentación, así como de los costos de producción o de importación. Desde 12.90 hay de 9.60 y las hay también de 7 pesos. ¿Qué está influyendo aquí? Primero, si hacemos la dipirona totalmente de producción nacional o si la tendríamos que importar. Creo que incluso la población comentaba, no, hay una dipirona que es mexicana, que se está viendo. Bueno, esa es, por ejemplo, la dipirona que se llama metimazol sódico de 500 miligramos en un estuche de 3 blisters que costará 12 pesos. ¿Por qué cuesta más? Porque tiene el componente exportación. La ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaño, precisó que cuando existan personas con bajos ingresos y que necesiten medicamentos del grupo 3 y no dispongan del financiamiento para comprarlos, deben dirigirse a las direcciones municipales de trabajo o a su médico de la familia, autoridades facultadas para encaminarlos en el proceso de ayuda económica. En aquella persona que por sus bajos ingresos o ante una situación determinada necesite una prestación económica, una ayuda para poder acceder a la adquisición de esos medicamentos, tiene que dirigirse al trabajador social, a la dirección de trabajo, comunicarlo también a su médico de familia, a la comunidad, para poder entonces prestar la asistencia que lleva en este caso por la vulnerabilidad. Los medicamentos que se dispensan por el tarjetón en las redes farmacias y responden a tratamientos de enfermedades crónicas serán subsidiados por el presupuesto del Estado y mantienen sus precios actuales. Ilia Tamayo Batista para el Sistema Informativo de la Radio Cubana. El escenario actual de los medicamentos en el país, cuáles son las regulaciones y modificaciones que se aplicarán al cuadro básico de medicinas, entre otras medidas, fueron informados en el espacio radio-televisivo Mesa Redonda en su emisión de martes. El director de Medicamentos y Tecnología Médica del MINSAP, doctor Emilio Delgado Iznaga, explicó el impacto de estas medidas en la población en general y las consideraciones tomadas con respecto a personas que padecen enfermedades crónicas y necesitan de medicamentos de manera permanente para mejorar su salud. Hoy nosotros contamos con un cuadro básico de medicamentos de 619 medicamentos. Y en el 2021 vamos a tener igual cantidad de medicamentos, es decir, que cubren las principales enfermedades del cuadro de salud de la población cubana. El del 2019-21 va a tener esos 619, de ellos 365 van a ser medicamentos producidos por la industria nacional, 254 van a ser importados de forma terminada por el Ministerio de Salud Pública, hay 272 que son de venta en las redes de farmacias, esto es un tema de interés, y hay 347 de uso en instituciones de salud. A ver, es decir, que aunque haya medicamentos que hoy no están en la circulación en las redes de farmacias, pero por supuesto ya en esta oportunidad se rectificaron los precios, se revisó todo al respecto. Por tanto, se trabajó con ese cuadro básico de 757, tenía 265 importados y 492 medicamentos de producción nacional. Teniendo en cuenta la opinión de la población, los medicamentos para pacientes de enfermedades crónicas se mantienen subsidiados por el presupuesto del Estado. El grupo 1 de medicamentos controlados incluye 85 medicamentos, que como ya dijimos son los que se dispensan por tarjeta de control en la red de farmacia. Miren qué dato más interesante. Este grupo tiene 7.839.253 inscripciones de medicamentos que responden al tratamiento de enfermedades crónicas de 3.425.220 pacientes al cierre de noviembre. Eso representa que cada paciente tiene 2,2 promedio y más medicamentos por tarjetón. Es decir, que ningún medicamento controlado por tarjetón tiene cambio en sus precios. Mantiene los precios actuales. El grupo número 2, que ya está aquí, que son los que ya habíamos comentado, que son los complementarios de los controlados, es decir, no son controlados pero no tienen tarjetón, pero son los que dijimos que hace falta, ahí hay 77. Y esos de 77
están indicados en periodos largos de pacientes con enfermedades neurológicas, psiquiátricas, nefropatía, pacientes con VIH, cáncer en su estadio terminal, entre otros. Y como dijimos, se dispensan por receta y por certificado médico de especialidad. Este grupo, como también pusimos en rojito, tampoco sus precios se modifican. El otro grupo son los productos naturales, que ya no son pocos. Son 172 los medicamentos que forman parte del cuadro básico de productos naturales. 61 de producción industrial y 111 a nivel local. Ahí está, por ejemplo, pusimos el Aversor, el Oleosón, el Policosanol, los alivios, los jarabes anticatarrales, el Mimán, el jabón ozonizado. Estos son de producción industrial. Todo lo de producción local, igual. Los precios de los productos naturales serán subsidiados por el presupuesto del Estado y mantienen su precio actual. Sobre las regulaciones y modificaciones que se aplicarán al cuadro básico de medicinas, entre otras medidas, fueron informadas en el espacio radio-televisivo Mesa Redonda en su emisión de martes. Alexis Cairo y Isel Quintana Freire para el Sistema de la Radio Cubana. La mesa redonda de ese miércoles contará con la participación del miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y jefe de la Comisión de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito Cabrera, quienes responderán inquietudes y opiniones sobre los temas de salario, seguridad y asistencia social. Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a partir de las 6:30 de la tarde. Y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:47 minutos. Lo que reservamos para antes del cierre. La conmemoración en Pinar del Río del aniversario 62, el triunfo de la revolución. La información sí, antes del cierre. A pesar de la pandemia, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Ciego de Ávila realizó una meritoria labor en este año. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ha permitido en estas 6 décadas el intercambio entre amigos de diversas naciones, lo cual fomenta la solidaridad entre esta provincia cubana de Ciego de Ávila. La condena al bloqueo económico contra la isla, el apoyo incondicional al desarrollo de sectores como la educación, la salud y el quehacer de la organización y el apoyo a la causa más justa de la humanidad figuran entre las principales acciones desarrolladas en el año que concluye. Tania María Compagnoni Olivares, delegada del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Ciego de Ávila, destaca los principales resultados en este año. Este fue un año de que, a pesar de la situación tan difícil, que tuvimos menos visitas de amigos, menos brigadas, menos actividades con nuestros becarios extranjeros, sí tuvimos en las redes mayor participación. Pudimos lograr los 17 de cada mes desarrollar un evento online de reclamo del cese del bloqueo, donde nuestros amigos en el mundo entero se unieron al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos para pedir que de una vez por todas acabe el criminal bloqueo contra Cuba y que Cuba pueda disfrutar de su revolución y tomar las decisiones y las medidas que el Estado y la revolución decida llevar adelante. Delegada, las brigadas que hoy tienen solidaridad con Ciego de Ávila. Bueno, hoy Ciego de Ávila, la mayor concentración de amigos que visitan la provincia se encuentran en las asociaciones de amistad Cuba-Italia. Tenemos muchos amigos italianos que por más de 20 años llevan visitando la provincia y que son de los que vienen, visitan centros económicos, centros sociales, intercambian con autoridades de la salud, de la educación, fundamentalmente italianos. Pero Ciego tiene una característica muy especial por encontrarnos en el centro del país. Casi todas, pudiéramos decir la mayoría de nuestras brigadas, de nuestros grupos de solidaridad que llegan al país, transitan por la provincia. Crece solidaridad con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en estas 6 décadas de creado el ICA en Cuba. Luis Falcón Saavedra, Noticiero Nacional de Radio.
El Parque José González Guerra, en homenaje a uno de los más legendarios mambises de las guerras de independencia, fue inaugurado hoy en la ciudad de Cienfuegos en acto dedicado al aniversario 62 del triunfo de la Revolución Cubana. El presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia cienfueguera, Orlando García Martínez, expresó que hoy se hace un acto de justicia con quien simboliza el avance de los sectores más humildes, el brigadier González Guerra, hombre que libró más de 100 combates y ganó la admiración de los principales patriotas cubanos. El héroe de Manaquita queda así perpetuado gracias a la obra del escultor Juan García Cruz y de quienes edificaron el entorno a la entrada de la ciudad. En la obra se muestra a González Guerra, el héroe cienfueguero de tantas batallas mambisas, sobre su caballo en un pasaje de la contienda liberadora contra el imperio colonial español. Como tal, la efigie fue hecha de bronce, pesa 2 toneladas, con una altura de más de 5 metros y fue forjada por la Fundación Gaguayo en la provincia de Santiago de Cuba. Durante el acto, donde participaron combatientes, niños, sederistas y trabajadores, se entregó el carné a 62 militantes de las filas del Partido Comunista de Cuba. La compañía Abracadabra recibió la condición El Mambí sureño, mientras que un grupo de entidades destacadas resultaron reconocidas en su quehacer. Deportivas, Dulia Reyes. El cubano Jaciel Rivero despidió el año 2020 con 17 puntos en la victoria de su equipo Hereda San Pablo Burgos por 96 cartones a 86 sobre el Retabet Bilbao en la jornada 17 de la Liga Endesa de Baloncesto en España. Rivero fue el mayor anotador de los burgaleses y consiguió 6 rebotes, lo que le reportó una valoración de 18 créditos. Así continuó una destacada actuación en la segunda mejor liga del mundo, que se reanudará el venidero 2 de enero. De acuerdo con el portal Digital Hit, el ala pívot habanero mejoró su promedio de puntos hasta 12,1 por juego y elevó la cifra de rebotes hasta 82. Todo en el Coliseo Burgos durante el triunfo 11 de los dirigidos por Joan Peñarroya. Ese éxito los ratifica entre los 8 a discutir la Copa del Rey 2021. Y con las 2 victorias este martes de Santiago de Cuba sobre Pinar del Río 5-4 y 4-0, y de Camagüey ante Villa Clara de 5-0 y 10-1, con no hit no run incluido de Frank Madden, recesaron las actividades beisboleras de 2020 en la 60 Serie Nacional. De tal forma, los restantes cupos que faltan por conocerse para la postemporada saldrán a la luz en enero próximo. Se irán al descanso de fin de año en los primeros 8 lugares del campeonato: Santi Espíritus, Granma, Las Tunas, Cienfuegos, Matanzas, Camagüey, Santiago y Pinar, en ese orden. Entre tanto, Industriales y Mayabeque no podrán relajarse mucho porque están fuera ahora mismo de los playoffs, pero aún se saben con posibilidades y la esperanza es lo último que se pierde. Deportivas, Duliel Reyes, Noticiero Nacional de Radio. Del acontecer internacional, más informaciones. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, celebró que el aborto seguro, legal y gratuito sea ya ley en el país después de que el Senado aprobó en la madrugada de este miércoles la nueva normativa que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y a partir de los 16 años, sin mayor requisito que la voluntad de la persona gestante. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, firmaron este miércoles los 3 tratados que regularán a partir del 1 de enero la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido tras abandonar el bloque, la nación anglosajona. 1.129 personas murieron hoy en Alemania por COVID-19, la primera vez que el saldo mortal de la enfermedad supera los 1.000 en un día, para un acumulado de 32.107 desde el inicio de la epidemia, mientras el número de infecciones totalizó 1.687.185. El valor de mercado de las compañías chinas aumentó este año en unos 4,9 billones de dólares debido a la rápida reactivación económica del país tras la epidemia, el interés de los inversores globales por las acciones de alto crecimiento y un robusto mercado de ofertas públicas de venta de acciones en el gigante asiático. En Pinar del Río se conmemoró el aniversario 62 del triunfo de la Revolución. El Hospital Clínico Quirúrgico Docente León Cuervo Rubio, símbolo de la lucha por la vida y protagonista en el enfrentamiento a la pandemia en Pinar del Río, conmemoró con un matutino especial el aniversario 62 del triunfo de la Revolución. Desde marzo hasta la fecha, esta institución asumió el tratamiento a los enfermos y sospechosos de COVID-19, cifra que superó los 8.000 pacientes, de ellos 1.686 positivos, números que pusieron a prueba la inteligencia y efectividad
del sistema de salud local. La conmemoración de la efeméride del 1 de enero en un centro asistencial es un hecho inédito en la provincia de Vuelta Bajera, hecho que fue resaltado por el doctor Juan Eloy Cruz Quesada, director de la institución, quien además señaló que durante el enfrentamiento a la COVID-19 han atendido el 76,3% de los contagiados en el territorio, entre ellos 195 niños, 30 embarazadas y 7 puérperas. En nuestras terapias se atendieron 213 enfermos, con solo 3 fallecidos por COVID-19, para una tasa de mortalidad de 0.17%. Toda esta actividad asistencial considerable y efectiva fue desarrollada en condiciones de grandes dificultades provocadas por la escasez y no pocas veces la carencia de lencería, reactivos de laboratorio, materiales gastables de todo tipo y otros, productos de bloqueos genocidas incrementados que repercuten en todos los aspectos de nuestras vidas. Al intervenir en el matutino especial Conmemoración Provincial por el aniversario 62 del triunfo de la Revolución en la provincia de Pinar del Río, el secretario del partido en el occidental territorio, Julio César Rodríguez Pimentel, refirió algunos de los resultados que hoy muestra esta provincia. Hemos alcanzado una tasa de mortalidad infantil de 3,7 por cada 1.000 nacidos vivos, estando dentro de las provincias mejores del país. Se cumple de manera integral el plan de viviendas con la conclusión de unas 2.200. Los indicadores económicos y sociales de manera general del territorio son favorables y se continúan impulsando las inversiones previstas en el plan de la economía. Festejan pinareños aniversario 62 del triunfo revolucionario. Alina Cabrera Domínguez, Noticiero Nacional de Radio. Fueron titulares en esta emisión. El encuentro sostenido por el presidente cubano con directivos y trabajadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. La denuncia por el canciller cubano de las intenciones de Estados Unidos de incluir a Cuba en la lista de países que fomentan el terrorismo. La condena por expertos de la ONU a los indultos de Donald Trump a contratistas que mataron a civiles iraquíes. La rememoración en Santiago de Cuba del aniversario 62 de la batalla de Mafo. El fortalecimiento de la colaboración económica y científico-técnica entre Cuba y Vietnam. Y la comparecencia que sostendrá hoy en la mesa redonda la ministra de Trabajo y Seguridad Social, quien responderá inquietudes y opiniones sobre los salarios, la seguridad social y la asistencia social. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Francisco Estenos y André Chan en la asistencia, voces informativas Dunia Silva y Marlon conductor Jorge Luis Ríos, realización de sonidos y dirección general Joan Luis García. La verdad se dice así, Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes.